Snow on the Beach. No puedo dormir. La desgarradora imagen de Frin llorando sin poder contenerse reaparece una y otra vez en mi mente. Jamás hubiera podido imaginar todo el dolor y la desolación por la que estaba atravesando. Su historia me dejó paralizada, sin saber qué decir o qué hacer. Solo sabía que quería estar a su lado, abrazándola y dándole todo el calor que su corazón necesitara. Nos quedamos bastante tiempo haciendo solo eso, abrazándonos mientras ella seguía sollozando, mientras yo mordía mi labio inferior aguantando mis lágrimas. Ella no necesitaba que yo estuviera llorando. Ella me necesitaba fuerte, conteniéndola, consolándola, pero las palabras no me salían. ¿Qué puedes decirle a alguien que perdió todo en su vida? ¿Cómo animas a alguien que se siente totalmente solo en el mundo? Me encantaría poder decirle que no está sola, que me tiene a mí ahora, que estaré para ella siempre. Pero las palabras quedan atragantadas. Mis miedos hacen que mi estómago se retuerza y mis cuerdas vocales se paralicen. ¿De verdad estoy dispuesta a todo por ella? Tan profundo es lo que siento por Frin que estaría sin problemas a su disposición incondicionalmente. Estando ya en mi casa, los sentimientos contradictorios me acosan en un remolino de confusión que me exaspera. Llegué y Non no estaba. Suspiré aliviada por ello. Sería difícil explicar dónde estuve y por qué llego con un semblante similar al de alguien que viene de una guerra atroz. Al dirigirme a la cocina, encuentro una nota de él avisando que fue a tomar algo con un compañero y me dejaba comida en el microondas. Pero lo que más me conmocionó fue que, al final de la nota, se leía un «te quiero» justo arriba de su firma. Como si no tuviera suficiente con mi confusión con Frin, ahora Non se portaba como un marido afectuoso, casi como si presintiera el distanciamiento de mis sentimientos. Tomé el pedazo de papel y me quedé mirándolo sin saber qué sentir al respecto. Un nudo en mi garganta empezó a anticipar el sentimiento de culpa que iba a embargarme. Llevamos casados 4 años, de los cuales al menos 2 fueron felices, uno regular y el último, digamos que no bueno. Non no es un mal hombre, pero está muy confundido, y yo no puedo evitar preguntarme si hay algo que él pueda hacer para lograr que mis sentimientos por Frin desaparezcan. Casi siento como si lo estuviera engañando, como si le fuera infiel, pese a que lo más cerca que he estado de Frin ha sido ese abrazo contenedor mientras lloraba. Nunca creí en la infidelidad emocional, considero que no cuenta. Es algo que uno no puede evitar. Los sentimientos son algo más allá de nuestro control. Es muy distinto que irte a la cama con alguien. Eso sí lo puedes controlar y, si no lo haces, es una elección. Pero entonces, ¿por qué la culpa que siento? No puedo lidiar con ello ahora. Necesito intentar despejar mi cabeza de todo esto. Intenté comer algo de la comida que me dejó Non, pero sentía la boca seca. Apenas pude tragar 2 bocados. Totalmente abatida, me dirigí a mi habitación para darle descanso a mi cuerpo, pero mi mente no estaba tan dispuesta. Seguía pensando en ella, en sus lágrimas, en su historia, su dolor, sus ojos brillantes, su perfume impregnándose en mí al abrazarla. Aún podía sentirlo, como a vainilla y menta. Podía sentir su nariz y sus labios reposando tan cerca de mi cuello que parecía que me tocaban, estremeciéndome al solo recordarlo. A pesar de lo pesado que sentía mi corazón al verla tan desahuciada, una parte perversa de mí se regocijó en el hecho de que haya compartido todo eso conmigo. Ella abrió las puertas de su corazón, me mostró la desolación de su alma. Ella me permitió verla de otra forma, permitiéndome traspasar ese difuso límite de conocidas que teníamos. Y yo estaba deseosa de traspasar otros límites. La vida puede ser emocionalmente abusiva. Me despierto al otro día con un martilleo en la cabeza. Miro el teléfono para ver la hora. Son las 6 de la mañana, 1 hora más temprano de lo que debería despertarme. Me dirijo a la cocina y veo a Non durmiendo en el sofá, así que intento hacer el menor ruido posible para no despertarlo. No estoy lista para hablar con él, estoy demasiado confundida, y algo me dice que él intentará hablarme dulcemente para arreglar las cosas. Me preparé un café para terminar de despertar y pensar qué hacer. Todo mi interior me gritaba que fuera a ver a Frin. Necesitaba saber cómo se encontraba, pero al mismo tiempo eran las 6 de la mañana. Lo más probable es que estuviera durmiendo.
y de verdad necesitaba descansar. Me preparé para irme a trabajar, aunque fuera una hora más temprano de lo usual. Non seguía dormido y pensé en dejarle una nota como él había hecho la noche anterior, pero no sabía qué escribir en ella. Solo me atreví a dejarle su café servido en la taza. Conduje tratando de matar el tiempo y reprimiendo mis ansias de conducir hasta la casa de Frin. Me quedé mirando su contacto en mi celular, tentada de llamarla, pero sin atreverme a hacerlo. Terminé yendo a casa de Nam y le propuse ir juntas al trabajo. ¿Te sientes mejor hoy, Becca?, me preguntó con sincero interés. Diablos, cierto que había dicho que estaba enferma para faltar el día anterior. Entre todo lo que ocurrió, no le había contado nada a Nam de los últimos acontecimientos. Pues, en realidad, no estaba enferma, Nam. Sí me sentía mal, pero más bien anímicamente. Ayer estuve con Frin. Terminé soltando sin dar muchos más rodeos. ¿Con Frin? ¡Guau! Ustedes no pierden el tiempo, exclamó impresionada, con un gesto travieso. No es lo que piensas, Nam. Hubo una situación el miércoles en el club. Tuve que llevar a Frin al hospital y ayer necesitaba pasar a ver cómo estaba. Terminé agotada por el estrés y tuvimos una larga charla. Fue muy movilizante. Aún no me lo creo, Nam. Me contó tantas cosas. Es todo tan confuso. Empecé a escupir cada palabra que aparecía en mi mente, pero por supuesto que mi amiga no lograba seguir el tren de pensamientos desordenados. Becca, más despacio, que no entiendo. ¿Por qué fueron al hospital? ¿Qué ocurrió?, preguntó alarmada. Tomé aire profundamente e intenté ordenar mi respuesta, pero sin éxito. No es casada, Nam, es viuda, murmuré, como si eso explicara algo de todo lo que intentaba contarle. Viuda. Eso sí que no me lo esperaba, expresó Nam en un susurro, casi como si fuera un tabú. Toda su historia es desgarradora, Nam. Me quedé abrazándola mucho tiempo ayer y te juro que no quería soltarla. Si fuera por mí, me hubiera quedado toda la noche, pero me insistió en que debía irme a mi casa. Muero por saber cómo está, cómo se siente. Casi termino confesando que también quería saber si ella me extrañaba, pero me contuve. Amiga, creo que ya estás más allá de un ligero enamoramiento. Pero, ¿qué harás con Non? ¿Él sabe de tu vínculo con Frin?, preguntó, mirándome con una mezcla de preocupación y ansiedad. Claro que no, Nam. No sabría ni cómo empezar a explicarle, y además no sé cómo definir lo que sea que tengamos con Frin. Para peor, Non últimamente ha estado mostrando más atenciones, más detalles, aunque aún no se atreve a hablarme cara a cara. No sé qué hacer. A veces creo que sería mucho más sencillo si me olvidara de todo esto y me centrara en mi esposo y punto, exclamé, suspirando sonoramente mientras apretaba el agarre sobre el volante del auto y miraba hacia el parabrisas, viendo las nubes arremolinarse, anunciando tormenta. La pregunta aquí, Becca, es, ¿aún amas a Non o amas a Frin?, lanzó esa bomba mirándome atentamente, como si de una psicóloga se tratara. Allí estaban las dos preguntas que estaba evadiendo. Mi corazón dividido entre dos personas, mi esposo, con quien comparto ya 5 años juntos, y una mujer con un cruento pasado a quien conozco hace menos de 3 meses. La elección debería ser obvia, ¿no? ¿Y por qué entonces no tengo una respuesta clara? Al llegar al estudio, Nam y yo empezamos a trabajar en las sesiones de ese día. Necesitaba distraerme un poco de toda esta vorágine confusa de sentimientos. Cuando terminamos, me apresuré a salir rápido, pasando antes por la oficina de Nam para decirle que iba a ver a Frin. Ya no aguantaba más la ansiedad, necesitaba verla cuanto antes. Al entrar a la oficina no encontré a Nam, pero me sorprendió ver un enorme arreglo floral con rosas blancas en su escritorio. Suspiré con molestia al pensar de quién vendrían y simplemente salí. Conduje a la casa de Frin con intranquilidad. Estaba muy ansiosa por verla y no sabía con qué me iba a encontrar. No estaba segura de si Frin me recibiría después de lo intensa que fue la tarde anterior. Sentía cómo mis manos sudaban mientras me aferraba al volante. Un rincón iluso de mi mente imaginaba llegar, tocar a su puerta, encontrarla con una sonrisa y abrazándome con fuerza al verme en su entrada. Maldición. ¿Y sigo dudando si me gusta románticamente?
Llegué a su casa alrededor de las 6 de la tarde. Me hubiera gustado venir antes y no dejarla tanto tiempo sola. Toqué a su puerta suavemente. 3 golpes. Esperé con la ansiedad consumiendo mi cabeza. Nada. Toqué un poco más fuerte. 3 golpes. Nada. Me quedé varios minutos allí, tocando intermitentemente sin recibir respuesta. Mi corazón estaba agitado, la preocupación ya llevándome a imaginar toda clase de escenarios horribles, uno peor que el otro. ¿Y si estaba en el hospital de nuevo? ¿Y si estaba en cama, sin poder levantarse? ¿Y si se había accidentado y ahora estaba herida sin poder moverse? Me asomé en todas las ventanas que pude intentando vislumbrar algo del interior. No se escuchaba absolutamente nada, parecía no haber nadie. Tomé el teléfono y decidí llamarla. No me importó el hecho de que, técnicamente, ella no me había dado su número. Más bien, yo lo había obtenido en un momento de distracción el día anterior. La llamada sonó durante varios tonos sin respuesta. Llamé 3 veces más con el mismo resultado. Maldita sea. ¿Dónde estás, Frin? Mi preocupación y la ansiedad ya estaban causando estragos en mi estómago, que estaba gruñendo de los nervios. ¿Y si voy a su oficina? No, ya es tarde. No habrá nadie en su oficina, aunque sabía que la recepcionista sí se quedaba hasta más tarde. Tal vez podía alcanzarla, dando alguna excusa de que Non había olvidado algo. Bien, sí, eso haría. Debía apresurarme si quería llegar antes de que se fuera. Llegué a las oficinas 15 minutos antes de las 7 y casi entré corriendo al elevador. «Susan, qué bueno que te encuentro», exclamé con genuina alegría. «¿Rebeca? ¿Qué haces aquí? Non ya salió hace tiempo», me respondió extrañada la mujer rubia, mirando el reloj en su muñeca. «Sí, lo sé, es que se olvidó unos papeles o algo así. Me pidió que los busque, son muy importantes, creo. ¿Podría entrar a buscarlos a su oficina?», pregunté haciendo gala de mi mejor cara de ángel. «Claro, claro, yo debo ir al sanitario a cambiarme de ropa e iré por un café. No demores mucho, por favor», pidió antes de dirigirse a los baños. Esperé hasta que se perdiera de vista y corrí a la oficina de Frin. Al entrar allí me sentí extraña, casi como si estuviera invadiendo su intimidad. Su oficina era prácticamente igual a la de Non, pero al mismo tiempo podía notar claramente su personalidad allí. Algunas fotografías artísticas decoraban las paredes. Tenía un par de plantas muy bonitas y un jarrón con algunos tulipanes. El escritorio estaba ordenado, no parecía haber sido usado en el día. Ni siquiera sabía qué buscar, solo me aproximé al mueble y empecé a revolver en los cajones, intentando encontrar algo, lo que fuera, que pudiera llegar a indicarme el paradero de Frin. De no encontrar nada, ya estaba planeando ir hacia la piscina, aunque dudaba mucho que fuera allí, teniendo en cuenta su último encuentro con Zeng. Después de revisar 4 cajones, encontré un folleto de un hotel en Phuket. Era lo único que no tenía contexto en todo lo que había visto, ya que todos los papeles que había encontrado hasta ahora eran documentos judiciales. Lo tomé, aunque me mantuve escéptica ante la idea de que Frin estuviera en un hotel. Salí de la oficina justo a tiempo, cuando Susan reapareció en la recepción y salimos juntas del edificio. Por suerte, no preguntó nada acerca de los papeles. Me dirigí a casa con 1000 preguntas dando vueltas en mi mente. Me sentía agotada y estaba tan absorta pensando en Frin que ni siquiera me percaté de que llegaría a casa y me encontraría a Non. Hacía muchos días que no estábamos los dos en la casa el suficiente tiempo como para intercambiar palabras. «Oh, hola», me saludó tímidamente, sacando su vista de una pila de papeles que tenía en la mesa cuando atravesé la puerta. Tenía la corbata floja, los primeros 3 botones de su camisa abiertos y los puños arremangados. Verlo así me recordó un poco al non estudiante, y no pude evitar sentir una punzada de nostalgia al recordar esos tiempos en nuestra relación. Se lo veía fatigado y con algunas ojeras. «Hola, ¿sigues trabajando?», me pareció extraño verlo así. Usualmente él no traía trabajo a la casa. «¿Sí?», dijo suspirando con cansancio. «Debo ponerme al día con algunos casos nuevos, ahora que hay uno menos en la oficina». «¿Uno menos? ¿Acaso alguien renunció?», pregunté, notando cómo mi corazón se aceleraba con la expectativa. Me parecía una extraña coincidencia. No, nadie renunció, por suerte. Frin se tomó una licencia,
¿La recuerdas?, me dijo, con los ojos revoloteando en las hojas frente a él. ¿Que si la recuerdo? A duras penas puedo pensar en otra cosa. Ah, sí, la chica nueva. ¿No hacía poco que había empezado?, mencioné, fingiendo despreocupación mientras miraba mi teléfono en busca de alguna llamada de ella. Sí, pero parece que es una licencia médica. Al parecer tuvo un accidente o algo así. No lo sé, no alcancé a verla. Solo fue al despacho de mi jefe a notificarle y se fue. Respondió algo pensativo. Oh, cierto, el médico le había indicado licencia. Ahora la idea de que se hubiera ido a Phuket era más probable, pero ¿por cuánto tiempo? Mi cabeza ahora se veía dominada por las ansias de verla en la playa. No sabía por cuánto tiempo se había ido, y no me sentía capaz de esperar a su regreso para verla. Rebeca. Giré y vi que Non me miraba algo nervioso, como si quisiera preguntar algo pero sin atreverse a decirlo. Nuestra relación está tan deteriorada que tenemos la misma timidez que dos personas que apenas se conocen. Ni siquiera en la universidad nos comportábamos de esa forma. Estamos incómodos, sin saber qué decirnos, sin saber qué queremos decir. Si logro terminar el trabajo, ¿crees que podríamos hacer un pequeño viaje el fin de semana? Ya sabes, para que podamos hablar. Concluyó su propuesta con una mirada esperanzada, pero algo temerosa. No sabía qué decirle, veía que lo estaba intentando, pero en mi cabeza no había lugar para otra cosa que no fuera Frin. Necesitaba hablar con ella cuanto antes. Necesitaba verla. Pues sí, sería una buena idea. Ni siquiera sabía por qué le estaba diciendo eso. Es que no podía romperle el corazón. Pero, de hecho, iba a decirte que tendré que cubrir una sesión unos días fuera de la ciudad. ¿Qué demonios estaba diciendo? ¿A dónde se supone que iría? Debía pensar en dónde pasaré esos días, ya que me atreví a mentir tan descaradamente. No me miraba con cara de perrito mojado, haciéndome sentir inmensamente culpable por mentirle. Ah, claro. ¿Cuándo volverás?, preguntó con los hombros caídos, ladeando ligeramente la cabeza. Maldición, Non, ¿por qué me haces esto ahora? ¿Por qué te comportas tierno ahora? Creo que en una semana, dije, dándome un golpe en la frente internamente. Rebeca, ¿qué demonios? ¿A dónde se supone que irás durante una semana? Oh, debe ser una revista importante, dijo pensativo. Yo quería irme corriendo en ese mismo momento. Si seguía allí, quién sabe cuántas estupideces terminaría inventando. En realidad es nueva. Creo que quieren empezar con fuerza. Debo ir a preparar mis cosas. Me iré mañana temprano. Me apresuré a decir y fui hacia el dormitorio lo más rápido posible. Ya no soportaba verlo así, con esa expresión tan suave, tan manso, como si los últimos 2 años no hubieran ocurrido, como si todas las discusiones no hubieran existido. Se me encogía el corazón al pensar que quizás mi esposo estaba intentando cambiar, pero quizás ya era muy tarde. Empaqué lo primero que se me ocurrió como para justificar los días de ausencia, aunque inconscientemente terminé guardando prendas ligeras, veraniegas, como para la playa. ¿De verdad estaba pensando en ir a Phuket? Ni siquiera estaba segura de que Frin estuviera allí, pero algo en mi interior me decía que fuera y me arriesgara. Volví a mirar el folleto que había tomado, mostrando la imagen del Hotel Royal Kim Ha. Se veía muy bonito, se veía como un lugar para relajarse y recuperarse de los duros golpes de la vida. Quizás fuera muy deprimente usarlo como eslogan. Llamé para hacer la reservación. Solo contaban con habitaciones con camas matrimoniales, así que tuve que aceptar. Al fin y al cabo, ya me estaba acostumbrando a dormir sola en una cama grande. Era viernes por la noche, así que podría ir directamente mañana temprano. Por eso llamé a la aerolínea para reservar un vuelo lo más temprano posible, porque claramente quedaba descartado ir en autobús con las 12 horas que implicaría. Esa noche, Non y yo dormimos juntos por primera vez en semanas. Me pidió permiso para dormir en la cama, ya que su espalda estaba resintiendo el sillón, y no tuve el corazón para decirle que yo me iría a la sala, siendo que ya había rechazado su propuesta de viajar juntos. Fue extraño dormir con él otra vez. Solo hicimos eso, no hubo casi contacto, cada uno durmió en un extremo del colchón, y aunque sentía el estómago revuelto por los nervios, no pude identificar si era por la cercanía de Non
o por la expectativa de quizás encontrar a Frin al otro día. Había conseguido un vuelo bastante temprano, así que me levanté a las 6 para poder llegar a tiempo y porque no había podido dormir más que un par de horas. Non se había acostado muy tarde por el trabajo, así que estaba desmayado, durmiendo plácidamente. Algo en mí me hizo mirarlo con cariño y dejar un beso en su frente, pero al hacerlo casi se sintió como una despedida. Antes de subirme al avión, le envié un mensaje a Nam para explicarle mi desastroso impulso de irme a Phuket y pedirle que me cubriera con la coartada que le había dicho a Non, solo en caso de que él le preguntara por mí. Por supuesto, Nam pegó el grito en el cielo, acusándome básicamente de ser una acosadora, y, a decir verdad, no tenía mucho argumento para refutarla, y me pidió encarecidamente que no cometiera alguna otra locura como, no sé, alquilar un barco para ir a alguna isla desconocida por el solo hecho de tener la sospecha de que Frin pudiera estar allí. Me pareció un poco exagerado, pero, por otro lado, ahí estaba, embarcando un avión. El vuelo duró poco, pero lo suficiente para que me mordiera las uñas de los nervios. Había pensado en volver a llamar a Frin para intentar confirmar que ella estaba en Phuket, pero no me atreví. Me moría de miedo de pensar en su reacción. De seguro iba a pensar que yo estaba loca, que era una acosadora, o peor, iba a darse cuenta de que estaba enamorada de ella. ¿En serio, Rebeca? ¿Enamorada es peor que loca? Al parecer, ya ni siquiera estaba poniendo en duda que estoy enamorada de Frin. Tomé un taxi hasta el hotel y, cuando llegué a la recepción, tuve otra brillante idea. Bienvenida al Royal Kim Ha. ¿Desea reservar o ya cuenta con reservación? Me recibe una chica de brillantes ojos azules y pelo castaño. Buenos días. Cuento con reservación, a nombre de Rebecca Armstrong. Indiqué y me apresuré a preguntar. Sabe, quedé en encontrarme con una amiga, pero mi teléfono quedó sin batería. ¿Usted podría revisar si ya llegó al hotel? Su nombre es Sarocha Chankimha. Claro, un momento que reviso, dijo alegremente, mientras tecleaba con una velocidad asombrosa en la computadora. Después de unos minutos en los que sentía que el corazón se me salía del pecho, levantó la vista y me informó. La señorita Chankimha llegó ayer por la tarde, habitación 47, justo al lado de la suya, explicó, entregándome la llave de la habitación 48. El orgullo por mi astucia me duró muy poco, quedándome totalmente sorprendida por la extraña coincidencia. Parecía como si el universo conspirara para que la encontrara. Pero eso acarreaba otro problema. Debía inventar una muy buena excusa para mi presencia en el hotel, en el trayecto desde la recepción a mi habitación, en caso de que me encontrara con Frin. Eran muy pocos minutos. Agradecí la atención y me dirigí a mi cuarto, intentando pensar a toda velocidad posibles explicaciones. Podía usar la misma que le había dado a Non, que tenía una sesión fotográfica por allí, pero me daba miedo que me preguntara dónde, siendo que no conozco nada de Phuket, o peor, que pidiera acompañarme, siendo ella misma aficionada a la fotografía. Quizás podía decirle que estaba visitando a un pariente, o algún papeleo burocrático. No, eso no tiene sentido. Ya le había contado que yo era de Chiang Mai y que no tenía más familia que mi madre, y así, con varios pensamientos al azar en mi cabeza, llegué a mi habitación. Me detuve unos momentos, vigilando la puerta de al lado, deseando tener visión de rayos X para poder ver lo que ocurría adentro, viéndome terriblemente tentada de tocar la puerta. Rebeca, no seas idiota. No puedes simplemente tocar la puerta y saludarla como si fuera lo más normal del mundo. Debes pensar en algo antes. Además, apestas a avión. Si vas a verla, al menos date una ducha antes. Esa pequeña voz en mi cabeza a veces sonaba muy parecida a la de Nam, y encima tenía razón casi siempre. Me abstuve de tocar a su puerta y me adentré en mi cuarto, dejando las maletas para dirigirme prontamente a la ducha. Aunque la ducha terminó transformándose en un baño de inmersión para poder relajarme de todas las tensiones que venía sintiendo. Después del baño, no pude evitar la tentación de recostarme unos momentos y terminé quedándome dormida por varias horas, lo cual era lógico. Llevaba días durmiendo muy mal. Seguía sin tener una buena excusa para estar allí, pero decidí salir de la habitación para comer algo en el restaurante. El local era algo pequeño, pero bien decorado y con luces tenues,
dando una sensación de intimidad. Sería bonito poder venir con Frin a cenar aquí. Al terminar de comer, me dirigí a la playa que lindaba con el hotel. Ese día, la playa se encontraba con algo de niebla y el clima estaba un poco más frío de lo usual para esa época del año. Kamala Beach era un lugar salido de algún cuento o de la imaginación de un artista. El agua se veía azul y cristalina, aunque un poco apagada por el tono levemente gris del día, con la niebla y algunas nubes arremolinándose. En el lado este se elevaban las colinas que rodeaban la playa, cubiertas de exuberante vegetación, de verdes vibrantes. Algunos botes y canoas coloridas decoraban la costa de arena casi blanca. Me encontré pensando en cuándo había sido la última vez que había ido a la playa, sintiendo la brisa marina recorrer mi rostro, con esa frescura vigorizante y el olor a sal del mar. Envuelta en esas cavilaciones, me perdí en las sensaciones, logrando olvidar por un momento el motivo de mi presencia en esa playa, pudiendo sentir algo de paz y calma, sin pensar demasiado en los conflictos sentimentales que me venían atormentando. Eso, hasta que ese conflicto se presentó justo enfrente de mí, viéndome con los ojos tan abiertos que parecía que iban a salirse de sus órbitas. Su rostro era de pura incredulidad y sorpresa. Llevaba un vestido celeste de verano que llegaba hasta las rodillas y un cardigan ligero de color blanco. El cabello suelto ondeaba con la brisa y no podía verse más preciosa. Mi respiración se cortó no sé cuánto tiempo. Solo recuerdo que tuve que tomar una inspiración por la falta de aire en cuanto escuché mi nombre salir de sus labios. ¿Rebeca?, dijo con suavidad, casi como si quisiera corroborar que no era parte de su imaginación y que de verdad me encontraba allí. Y yo, aún sin tener una excusa elaborada de por qué estaba en esa playa. Sentía todas mis extremidades de piedra, como si de verdad no pudiera moverme. Solo podía mover mis ojos para verla en su totalidad, y podía sentir cómo un rubor se extendía por mis mejillas. Mi cerebro ya se había declarado incompetente para inventar algo, así que mi sistema de emergencia se estaba poniendo en acción para, al menos, poder elaborar palabras que salieran de mi boca. Frin. Y solo eso me salió decir, su nombre. Ese nombre que venía gobernando mis pensamientos, mis sentidos, mis ilusiones y mis conflictos en los últimos meses. Ese nombre que a veces se sentía tan prohibido, pero tan placentero al mismo tiempo. El nombre salió de mis labios casi como un suspiro, como un anhelo implorante. ¿De verdad estás aquí? No era una pregunta, fue más bien una afirmación para ella misma, como si estuviera concediendo permiso a sus sentidos para aceptar lo que veían. Sentí que me movía en cámara lenta hacia Frin, y al parecer ella también lo había hecho, porque antes de que pudiera darme cuenta estábamos a pocos pasos y luego a pocos centímetros, para terminar fundiéndonos en un abrazo necesitado y urgente, como si nuestro oxígeno dependiera de que nuestros cuerpos entraran en contacto, o al menos eso parecía cuando el alivio me invadió hasta la última célula, sin poder reprimir un suspiro al estrecharla contra mí. Las manos me ardían al sentir su espalda, casi parecía que hasta podía identificar los latidos de su corazón. Sentía mi sonrisa ensancharse, como si hubiera ganado un concurso. «Viniste», la escuché decir casi en susurro. ¿Acaso ella me esperaba? No tuve tiempo de profundizar en esa pregunta, porque lo siguiente que sentí fueron los labios de Frin apoyándose en los míos. Mi corazón estaba por estallar, podía sentirlo intentando escapar por mi boca. Frin me estaba besando. No tenía ni idea de qué estaba pasando, pero mi cerebro se negaba a descifrar nada en ese momento. Sentir sus labios, cálidos y carnosos contra los míos, era simplemente extraordinario. Casi podía sentirme levitar. Todo mi interior parecía liviano, como si fuera vapor o nubes, o algodón de azúcar. Llevé mis manos a sus mejillas, sujetándola para que no me soltara, cerrando mis ojos para disfrutar de ese contacto. Nuestras bocas empezaron a fundirse y mezclarse, con inusitada familiaridad, como si estuvieran reconociéndose después de mucho tiempo. Todo era tan raro, pero tan malditamente hermoso.